Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, ha hecho un llamado en el día de hoy al Colegio Médico Dominicano a buscar otra forma, a acogerse al diálogo y sustituir el llamado a huelga que ha anunciado para esta semana el gremio de los médicos. ¿Qué es lo que plantean los médicos? Y esto es una lucha que tiene 11 meses, casi un año, ¿verdad? Donde hay varias demandas que incluso el ministro reconoce. Están planteando los médicos mayor cobertura del servicio de salud, inclusión de la salud mental en la cobertura, que los seguros abarquen nuevos medicamentos, atención a domicilio a los envejecientes y discapacitados, entre otros. Y Senen Cava, que es el presidente del Colegio Médico, ha planteado en esta etapa, desde 2022, esos puntos, y han hecho manifestaciones en diferentes provincias y regiones del país, han sido consistentes en lo que están planteando. Y han dicho incluso que en esta semana que el llamado a paro de las atenciones médicas, de la consulta y eso, sería 10 y 11, es decir, jueves y viernes de esta semana. El gobierno debe poner mayor atención a estos planteamientos de los médicos, porque esta línea de lucha del colegio médico afecta a los servicios que deben dar los hospitales, incluso las clínicas, a los pacientes, tanto a los del sector privado como los del sector público, que son los menos pudientes, los de menos poder adquisitivo, ¿verdad?, por sus bajos ingresos. Y hay una amplia población de República Dominicana que no tiene el seguro médico de mayor cobertura. Hay una población que tiene el SENASA subsidiado, que apenas tienen derecho a consulta y algunos servicios. En esta parte ha dicho el colegio que se sumarían psicólogos y odontólogos en esta lucha que vienen librando, porque las ARS, que son la administradora de riesgo de salud, llevan la parte económica, administran, reciben del sistema de seguridad social los aportes de los trabajadores y partidas del gobierno incluso. Lo que pasa es que el servicio de salud es muy costoso, en sentido general es costoso. En los hospitales no se siente mucho si los hospitales tienen lo básico, si pueden recibir las consultas y si le cubren algunas cosas, y si las atenciones en el internamiento, por ejemplo, el Cabral ha mejorado algunas cosas en los últimos años, con la reparación y actualización que inició por ahí como en el 2013. De todos modos, ¿qué es lo que nosotros señalamos de este proceso de los médicos dominicanos y del sector salud? Es que el gobierno, nosotros lo hemos dicho y ahora queremos repetirlo, el gobierno debe poner mayor atención a estas peticiones de los médicos. No necesariamente, no solo porque afecte a los de menos recursos, que es cierto, pero señores, es que los médicos, para dar el servicio, necesitan mejores condiciones laborales. Es que además hay que inclinar un poquito la balanza y que las ARS no solo se lleven el dinero que pagan las empresas y los trabajadores, sino que haya un mayor compromiso
Y el compromiso no es de palabra, el compromiso es demostrar con hechos que los ingresos de esos médicos, ese médico que me recibe a mí, que lo recibe a usted, ese médico que tiene toda una vida preparándose para dar ese servicio, necesita vivir en mejores condiciones. Pero además hay un tema muy sensible en la carta, en el planteamiento que hacen los sindicalistas de salud, el Colegio Médico, y es los medicamentos de alto costo. Y es muy sensible porque estamos hablando que si hay personas, muchas, que tienen dificultades para adquirir una receta común, ¿qué no será con aquellos medicamentos que son recetados para tratamientos especiales y enfermedades terminales? Que es donde está el muro de los lamentos de la sociedad dominicana de todos los niveles. Y es donde nosotros creemos, humildemente, que ni se le puede dejar todo a la ARS, ni se pueden dejar todo al gobierno, ni mucho menos dejar desamparado a la población. Entonces ahí se requiere no el diálogo de un solo encuentro, ahí se requiere sentarse y crear una agenda permanente y ver cómo se garantizan los recursos económicos para que la gente reciba lo que debe recibir. Los pacientes de cáncer, los pacientes de una serie de enfermedades que la gente no tiene ni con qué comprarse para una gripe, mucho menos para tratamientos muy caros, muy costosos, y que entonces los que dirigen el sistema están pasando la bola, y están pasándola a la ARS, pasarla a los médicos, pasarla al gobierno. Entonces hay que crear ese diálogo tripartito y buscarle solución a eso. Por adelantado sabemos que aunque los dueños de las ARS, que son los banqueros y toda esa gente, bueno, pero ellos administran un negocio. No es verdad que van a trabajar para perder dinero. Entonces, de hecho, sabemos que el gobierno va a tener que cargar con parte de eso, hacer un compromiso, porque fíjese, y con esto termino, óigase bien, en República Dominicana hay un proceso de declarar provincias turísticas de salud, creo que es así que se llama, y ya fue declarado, creo que Santiago, hay un proyecto para San Cristóbal, qué sé yo, de declarar lugares del país como destino turístico de salud. Entonces, ¿cómo es posible que estemos aprobando leyes que declaran destino de salud Santiago cuando tú tienes un conflicto en una gran parte de la población que está bien, a Santiago van a venir a esos centros que son avanzados, donde va la gente que puede pagar, pero tendría cientos y posibles miles de personas en el Cabral, Ibáez o en cualquier dependencia pública languideciendo en los pasillos por falta de atención. Entonces, eso hay que relanzarlo, hay que pensarlo bien. Ya está el planteamiento y movilización de los médicos. Entonces, la gente de la ARS no pueden hacerse los sordos, y el gobierno debe jugar su papel en esta parte. El gobierno tiene mucho que aportar, el gobierno tiene una responsabilidad con la población, y por lo tanto llamamos que si no se puede detener el paro de esta semana, pero que no nos olvidemos de una población que depende de lo que acuerden los líderes y las autoridades del país. Gracias por continuar con